Muy buenas noches, me da mucho gusto que estén todos aquí. Vamos a comenzar con las charlas de este grupo de medicina germánica desde el ser. Aquí pues estoy con mi compañera Ana Linda, que imagino que muchos de aquí conocéis. Y bueno, pues lo importante de esta iniciativa que hemos tenido juntos y que llevamos un rato trabajando en ella, un rato largo, es expandir la información, pero no solo desde el punto de vista, ¿no?, de que cuanta más información mejor, sino que ir poder verificando, corroborando todas esas informaciones, no solo nosotros mismos, sino que permitir que todos los demás que están en esta búsqueda y están también estudiando y buscando información puedan pues entender, comprender toda esta información profundamente. Y es que al principio cuando estamos buscando, pues siempre estamos muy perdidos, ¿no? Es difícil ver cuál es la información correcta, cuál es el que me encaja a mí, ¿no? Siempre también, incluso cuando alguien está buscando atención médica, terapéutica, cuál es el bueno, ¿no? Siempre está esa parte, ¿no? ¿Cuál es el camino? Y cuando llevas un rato buscando, ¿no? Y buscando por todas partes, te empiezas a dar cuenta que todo está conectado, empiezas a formar tu propio criterio y empiezas a darte cuenta que incluso informaciones que a priori parecen contrarias, en realidad están conectadas, como cuando pues, se puede hablar, decir lo mismo en idiomas diferentes, ¿no? Son palabras diferentes, pero al final el mensaje es el mismo, ¿no? Y nosotros tratamos este trabajo, hablamos de medicina germánica por delante. No sé si todos conocéis ese concepto, ¿no? Que es un conocimiento que desarrolló el doctor Hammer. Ahora veremos un poco más, porque tanto para Ana Linda como para mí, aunque hemos estudiado otros conocimientos, pues ha sido como ese conocimiento que más nos llegó, el que más nos ayudó a entender la realidad, el que más ha conectado con nosotros y de alguna manera buscamos que no solo sea ese conocimiento válido, sino conectarlo con muchos otros conocimientos para que así como nosotros vamos encontrando nuestro propio criterio y la información que nos sirve, ayudar y adaptar esa información para que pues, todo el mundo pueda encontrar su camino. Esa es la idea que tenemos y por eso estamos creando esta plataforma, este grupo en el que vamos a tratar pues, de compartir información muy a menudo. También nos encantaría que todas las dudas, todas las cosas que, pues me interesa, me da curiosidad esto, ¿no? O esto me trae confusión, se abran debates, porque curiosamente no tenemos respuestas para todo, eso es cierto, es obvio, pero después de tanto estudiar y conectar cosas es como que de pronto se nos cae un velo y aquellas preguntas que eran muy difíciles de contestar, donde había mucha duda, confusión, de pronto es fácil tener claridad, ¿no? Para entender muchos procesos de la vida, ¿no? Porque al final el estudio, ¿no?, que estamos realizando de medicina germánica y otras disciplinas, pues nos hace profundizar en todo lo que tenemos ante nosotros. Y entonces cuando uno llega muy profundo en ese túnel, al final no creo que se pueda llegar, pero cuando llegas muy, muy, muy profundo en ese túnel, empiezas a darte cuenta, ¿no?, de una serie de leyes, de estructuras, de reglas, de repeticiones que se dan todo el tiempo y que esas mismas reglas aparecen por todos lados, ¿no? Entonces aprendes, ¿no?, a descifrar, ¿no? A descifrar. Y esa es la idea, porque bueno, nosotros seguimos en esa búsqueda, en ese camino y es un camino muy bonito y por eso creemos que hacerlo más grande y compartirlo, pues es la mejor manera, ¿no?, de seguir en esto. Y sobre todo porque cuanto más nos abrimos al mundo, más incógnitas aparecen y eso nos permite crecer, nos permite. Cuantas más preguntas, ¿no?, más trabajo para responderlas y más crecemos como personas, ¿no? Cuando tomamos más desafíos. Y esa es la idea. No sé si Ana Linda pues quiera seguirle con la presentación. Sí, muchas gracias. Sí, chicos, como dice David, nos dimos cuenta que gracias a esta nueva medicina germánica basada en estas 5 leyes biológicas, podemos comprender muchas cosas que nos suceden en nuestra vida y que no logramos
a aterrizar sin este conocimiento. Em, en este grupo, digamos, nos hemos repartido la chamba, por supuesto, ¿no? Y yo le comentaba a David que también es muy importante no olvidarse que aparte de un cuerpo físico, pues también tenemos otras necesidades, ¿no? Entonces, por eso quisimos juntar el desde ser, o sea, desde el ser, cómo podemos tener esa solución que necesitamos de acuerdo a cualquier situación que se nos presente en nuestra vida. Y pues me da muchísimo gusto verlos aquí. Gracias por su confianza. Yo sé que van a aprender algo nuevo porque también me comentaban de qué diferencia hay de lo que yo ya estudié, ¿no? A lo que ustedes me van a dar. O también qué diferencia va a haber o qué cosa diferente voy a yo aprender si yo ya he estudiado con muchísimas personas. Y así me empezaron a preguntar de manera privada y como les comentaba David, vamos a exponerle la información desde cero, de la cual nos hemos empapado y sí hemos hecho esas tal vez comparaciones para poder verificarlas, para poder buscar la base, la fuente de dónde surgió todo y eso es lo que queremos compartirles. Ya ustedes, conforme su proceso, su tiempo, a su ritmo, pues van a sacar esas propias conclusiones que para eso, pues creo que estamos aquí vivitos, ¿no? Y pues muchas gracias a todos, bienvenidos. Y me encantaría, pues, David, pues que empieces esta charla y poco a poquito, si hay alguna duda o si alguien veo que está escribiendo en el chat, pues yo te interrumpo para leerte si es por chat o que también les puedas contestar sus dudas, ¿sí? De acuerdo. Muchas gracias. Pues arranquémonos entonces. Gracias. Muchas gracias. Digamos que no, quizás no es tan importante así pues hablar de mí, pero pues así una pequeña presentación. Pues soy David Becerra, soy del sur de España, quizás por eso algunos me ven con un acento así un poquito raro y es porque pues soy de una zona de España donde tenemos un acento muy diferente al típico y conocí la medicina germánica en mi búsqueda hace 10 años entre otras búsquedas que tuve. Y es que, bueno, pues tuve la suerte de que el padre pues, de un buen amigo conoció al doctor Hammer y bueno, pues ahí fue como mi introducción, ¿no? Pude ir con él, no con el doctor Hammer, sino con el padre de mi amigo. Ya para entonces, pues, Hammer ya no estaba en España. Y así empecé con mi curiosidad y mi necesidad de aprender. No sé cuántos de aquí ya conocen medicina germánica, no sé cuántos de aquí han estudiado biodescodificación, que realmente incluso al final la propia medicina germánica, ¿no? Es como, digamos, como muy ortodoxa y porque al final Hammer estableció unas bases muy fuertes, ¿no? Muy contundentes en sus libros, en su información. Pero de pronto, ¿no? Incluso cuando hablamos biodescodificación y en realidad cuando hablamos de medicina germánica al final, pues depende, ¿no? De quien te enseñe, va a haber diferencias de lo que haya entendido y ya en otras ramas, al final, pues hay una mezcla de conocimientos en las que, claro, pues los autores, los maestros, pues agarran todo lo que les sirve y les funciona. Y a la conclusión que yo llegué y que también pues llegué platicando con Ana Linda, es que aunque todas esas informaciones son útiles y son muy buenas herramientas, si evitamos profundizar en una y llegar a su raíz y llegar a la parte más pura de esa información y agarramos trocitos de muchas informaciones diferentes, de pronto, ¿no? Ese puzzle que es de piezas de diferentes puzzles, a veces es difícil encajar y no es que no haya información, ¿no? O sea, es buena información, pero a mí me encanta, ¿no? Eso de poder elegir un camino y tratar de llegar lo más lejos que se pueda hasta el final, porque eso nos ayuda a agarrar un criterio, una línea y a generar el nuestro propio. Espero, no sé que si conocéis ya, bueno, pues estas bases de la medicina germánica. Ana Linda de pronto pues me pidió, pues yo estaba preparando quizás pues una información un poco más técnica, porque de pronto pensé que como conocíais a Ana Linda, muchos de vosotros ya habíais estudiado y quizá no hacía falta una introducción,
pero por si hay alguien que no, solo voy a dar pues una pequeña introducción, lo más simplificada posible, ¿no? de la medicina germánica. Este pues señor es el doctor Rutger Hammer y básicamente pues es un señor que estudió medicina, se especializó en medicina internista, ¿no? Que de pronto incluso hay confusiones, ¿no? Con qué especialidad tenía. De pronto hay quien dice que es oncología y demás, y no es cierto, es medicina interna lo que le estudió, aunque ciertamente al final la medicina, ¿no? Allí en Alemania no le permitía más especialidades como en muchos sitios, y él sí conocía mucho más, pero era en esa en la que pudo desarrollarse. Y bueno, pues lo importante de este personaje es que hay muchos conocimientos que relacionan todas las enfermedades, todos los síntomas que tenemos con, pues, con nuestras vivencias, ¿no? Con vivencias, con experiencias. Hay quien dice incluso emociones. Hammer nunca dijo así como tal emociones, pero al final pues están todo ese tipo de, de vínculos, ¿no? Al final, entender que lo que yo vivo afecta directamente y literalmente a mi biología, ¿no? A mi parte física, a mi parte psíquica también. Y entonces este señor, en nuestra búsqueda, no sé si hubo alguien antes, pero pues de la información que hemos tenido accesible, es el primero que pudo establecer una correspondencia con un método científico, ¿no? Desde el punto de vista médico, ¿no? Y todo muy bien estructurado, muy bien estructurado. Y es que la medicina germánica permite ser muy estructurada, porque, por ejemplo, a diferencia de otros puntos de vista donde que se dice que la enfermedad parte de la emoción, para Hammer, la, la emoción es una respuesta a las circunstancias. Entonces, vivimos unas circunstancias, un impacto biológico, y nuestra biología responde con adaptaciones físicas, adaptaciones psíquicas, ¿no? Que pueden ser con emociones, con pensamientos y demás, que sean las más aptas para poder superar esa situación, ¿no? Eso sería lo que inicia ese cambio en nuestra biología, ¿no? Y digamos que Hammer estableció una estructura muy, muy buena, ¿no? Con muchas tablas, mucha información concreta y que por eso pudieron, a partir de ahí, ¿no? Pudieron extenderle y sobre todo cuando algo es muy específico y concreto, nos permite verificarlo con el método científico y en nuestra experiencia personal. Aunque ya veréis que el método científico en el campo de la medicina es complejo porque una persona no la puedes meter en una probeta, no la puedes meter en un laboratorio y al final pues esos estudios parten de la estadística, ¿no? Entre muchas cosas. Y de hecho, pues quizá Annalyn nos puede comentar, ¿no? Pues a partir de ahí cómo surgió, por ejemplo, de la nueva medicina germánica que apareció, la primera vez que apareció la medicina germánica como tal fue en el año 1981, que en realidad era porque él quería verificar esto pues en el hospital universitario en el que trabajaba, ¿no? Y realmente lo intentó, pero nunca lo consiguió. Esas verificaciones hasta más tarde, pero en esa primera vez eh, no ocurrió. De hecho, el libro original de Hammer, el primero, el más antiguo, que publicó en 1987, primero empezó como una tesis doctoral para verificar la medicina germánica. Y ya ese libro, de hecho los primeros apuntes incluso está hecho a mano, dibujos de él, ¿no? Ya luego pues, se convirtió en libro, ¿no? Que es el testamento o legado de Hammer que muchos conocen. Y de hecho estas leyes pues se fueron completando porque la nueva medicina germánica es el nombre a ese conocimiento médico, ¿no? Que de pronto también hay veces que ocurre esa confusión de para esas personas que apenas llegan pensar que medicina es medicamento o es fármaco y no, medicina simplemente no es el conocimiento que se aplica para ayudar a las personas a sanar, ¿no? Entonces él le llamó nueva medicina porque para él era una nueva medicina originalmente, luego le añadió germánica porque consideró que de pronto había más personas que usaban el nombre nueva medicina y no era distintivo, y además es que eh, la palabra germánica para él tenía mucho significado más allá de la propia Alemania, ¿no? Para él, en eso profundizaremos, pero en realidad los germánicos se refiere a los pueblos libres, y como él era una persona que luchaba por principios
pues de una manera no incansable y él siempre decía, nunca voy a negarme a un desafío, aunque eso le llevara, por ejemplo, a la cárcel, ¿no? Como estuvo 2 veces, porque nunca iba a jurar o negar aquello en lo que creía, ¿no? Él siempre iba a luchar hasta el final. Entonces, esa connotación germánica, pues era esa, ¿no? De la libertad que, pues, él consideraba que perdimos, ¿no? Creando estas estructuras tan fuertes de estados y demás, de organización y que él quería luchar por esa libertad. Una de esas formas de luchar por esa libertad era a través de una medicina que nos haga libres, que es con este conocimiento, que realmente, pues ya, me imagino que ya muchos hay un conocimiento muy accesible. Realmente esto lo puede empezar de manera sencilla y básica a estudiar niños pequeños, pues ya con que sepa hablar ya hay madres, ¿no? Que, por ejemplo, pues compañeras de estudio, alumnas y demás que a sus niños pequeños ya les han enseñado medicina germánica. De hecho, los hijos de mi maestro ya los veía pues de 7 8 años ya diciendo, pues tengo estos síntomas porque viví esta experiencia, ¿no? Tuve este conflicto biológico y bueno, pues es bien bonito, ¿no? Porque cambia la perspectiva, ¿no? Entonces, una perspectiva de libertad a través de nuestra salud porque hay otro concepto que al final de las cosas a las que más miedo le tenemos, no sé cuáles son vuestros mayores miedos, pero al final pues es la salud, ¿no? Porque pues al final sin salud no hay nada. Sin salud ni hay dinero, ni hay amor, ni te lo pasas bien, ¿no? Pues sin salud pues se acaba la vida. Entonces pues él quería empezar por ahí, pero realmente incluso esta comprensión de la salud iba más lejos porque al no tener esos miedos y al no estar atrapado por el miedo, como hemos podido ver, ¿no? En, en los encierros que hemos tenido, ¿no? En el pasado, nos puede hacer fuertes, ¿no? Para tomar muchas más decisiones y enfrentarnos a muchas cosas que a lo mejor no nos gustan. Y a veces ese enfrentamiento no se trata de que sea un enfrentamiento eh, hacia hacia afuera, sino a veces hacia adentro, porque lo que nos suele pasar más no es realmente que nos vayan a perseguir tan fácilmente por pensar diferente, ¿no? O que vayamos así a tener problemas, sino a nosotros es lo que nos da miedo de ser diferentes, de pensar diferente y actuar diferente, porque tememos que nuestros seres más cercanos pues se alejen de nosotros, tengan miedo, piensan que hemos perdido la cabeza, ¿no? Etcétera, ¿no? Ese sería el punto. Que de hecho, pues, James lo primero que intentaron fueron ponerlo de loco, ¿no? Meterlo en un hospital psiquiátrico. Salió de ahí por suerte, pudo demostrar que no lo estaba. Y bueno, pues este sería, ¿no? El principio de las 5 leyes biológicas, ¿no? Al final las 5 leyes biológicas sería el concepto, ¿no? De esas leyes que se cumplen en todos los programas biológicos, en todas las enfermedades, síntomas que tenemos, ¿no? Y la medicina germánica ampliaría mucho más, ¿no? Ampliaría la aplicación de estas 5 leyes aplicaría, ¿no? Esa búsqueda, aplicaría, ¿no? Por eso ese significado tan importante. Y nosotros reivindicamos este nombre quizá porque últimamente se ha tratado, ¿no? de usar solo 5 leyes, o usar otros nombres que no sean medicina germánica, porque de alguna manera pues, fue denostado, hubo una supresión muy fuerte, ¿no? del conocimiento. Y no se trata que, bueno, pues que solo nos identifiquemos con nueva medicina germánica, ¿no? Cada uno de nosotros, pero pues sí darle su lugar. Y es que en la década de los 80 y de los 90 pues hubo un boom y se extendió por Alemania, por supuesto, por Austria, por Francia se extendió muchísimo. De hecho, incluso pues se persiguió, ¿no? Porque de pronto aparecieron muchos personal de la salud, porque siempre habla de médicos de manos calientes y aparecieron muchos personal de salud, enfermeros y algunos médicos, pues convencidos de esto por los resultados que veían, por la lógica que le veían a todo, y cuando se dieron cuenta la administración, pues tuvieron, ¿no? que decir, pues no estamos de acuerdo con ese camino, ¿no? Y amenazarlos, ¿no? Y de hecho, de ahí pues ya nacieron otras ramas, como por ejemplo la que puede que muchos conozcáis, la biodescodificación, que quizá el término es a veces un poco delicado porque pues de pronto depende de quién te dé la biodescodificación. Al final, como la biodescodificación se abrió a muchos conocimientos,
¿no? Y no solo tenía nueva medicina germánica como origen, sino tenía otros conocimientos más, como terapia sistémica de Bergelinger, por ejemplo, ¿no? Más conocida el protocolo de constelaciones familiares, ¿no? Muy conocido. Entonces se metió mucho conocimiento ahí, pero pues de alguna manera eh, pues de pronto, al abarcar tanto, pues hubo modificaciones, diferentes puntos de vista de las personas que fueron heredando este conocimiento y quizás, ¿no? Pues a veces puede causar la confusión, ¿no? Porque de pronto, pues cada autor le da su punto de vista. No sé si analiza. Ahorita, ¿Sí? sí, claro, ahorita precisamente David, como tú mencionabas, cuando Hammer llega a Christian Fletch, enfermero él, obviamente siempre hay más colaboradores, pero no se mencionan. Así que y la descodificación biológica surge precisamente de Christian Fletch, donde él se da cuenta que este descubrimiento de estas 5 leyes biológicas de Hammer eh, son, son certeras Se está entrecortando, no sé y, si y, y Ana Linda se entrecorta. con otros colaboradores, con otras personas. Déjame, me cambio de red, pero mientras si quieres sigue y ahorita yo les sigo. ¿Ahí ya me escuchan mejor? Sí, sí, yo ya te escucho bien. ¿Sí? Sí. Ok, bueno, ahí me van diciendo porque de repente ya saben que mi internet está horrible. Todos ustedes creo que ya saben que mi internet está horrible. Bueno, em, y a él se le ocurre, o sea, había varios colaboradores donde aterrizaron, y Christian Fletch lo dice, de que aterrizaron cómo podían ayudar a las personas con este conocimiento, con esta nueva medicina germánica, con estas leyes biológicas, cómo podían ayudar a la persona de una manera más rápida. Y es ahí donde empieza la lluvia de ideas y unos habían estudiado programación neurolingüística, otros hipnosis, otros constelaciones familiares, otro, y así, ¿no? También estaba Marc Frechet, ¿no? Que es el que también había investigado y con su propia vida se había dado cuenta de esos ciclos biológicos memorizados. Y bueno, para no hacérselos largo, es Christian Fletch, es el que da el nombre, el que registra el nombre de descodificación biológica. Empieza a dar cursos basado en esta nueva medicina germánica, empieza a dar cursos y es cuando los alumnos de Christian Fletch empiezan a dar descodificación biológica, pero empiezan a modificar un poco el nombre por los derechos, ¿no? Y es cuando existe la biodescodificación, que gracias a Henry Corbera, la mayoría de nosotros conocemos la biodescodificación de este lado del charco. Y así sucesivamente. Lo importante aquí que yo sí considero comentarles es que solamente por registro de nombre, muchos colegios, instituciones empezaron a cambiar el nombre con eh, biodescodificación y después bioneuroemoción y después biointegrativa y bio no sé qué y empezaron obviamente por ese registro, ¿ok? Pero al momento de ir cambiando el nombre, se fue también cambiando la base. Ahora, si ustedes notan, y no es juicio, sino lo que queremos nosotros, David y yo, es que ustedes sepan de dónde surge todo, de dónde surge esta idea de descodificar, de cambiar el código, ¿no? Y esta idea es basándose en esta nueva medicina germánica. Si ustedes se dan cuenta en las redes, ahora, eh, pues hay mucha información donde dicen que están haciendo descodificación y no Se corta otra vez. haciendo descodificación, están haciendo otras herramientas terapéuticas que para mí todo suma, pero ahí, Ya, ya creo que sí. a ver, déjenme hacer
Pues disculpen, ¿no? Pues a ver si Analina se puede conectar. Eh, Realmente yo creo que pues se puede entender la intención. No sé si nunca habéis escuchado la frase de divide y vencerás. Y de alguna manera eso es lo que hemos estado viviendo mucho, ¿no? Porque al final los nombres de registro, quién añade una cosa, qué punto de vista sirve, y esa facilidad, ¿no? Como, pues a veces, ¿no? Como para estar encontrado con ciertas cosas, eh, ha hecho que la propia medicina germánica y sus derivados se hayan convertido en guerras, ¿no? Incluso a veces guerras con pleitos, ¿no? Por derechos de autor, por por de alguna manera, pues decir, ¿no? Quién sí, quién no, ¿no? Y eso lo hemos vivido fuerte los que llevamos un tiempo en esto, los que pues hemos tratado de trabajar en esto, de divulgarlo, y, y de pronto pues queremos pues tender puentes, ¿no? Y de hecho... em, y de hecho esa es la idea, ¿no? De encontrar que aunque no todos pensemos iguales, cada uno piensa que el límite está en un lugar, ¿no? No todos tenemos el mismo umbral y cada uno pues tiene su umbral más alto o más bajo, ¿no? Pero Fíjate. aunque, Ay, perdón, sí, ya. Me sacó bueno, aquí sí me saca, chicos, se quedan con David, ya saben. Disculpa, David, síguele y si quieres sí. ahorita retomo un poquito, no sé. Sí, por ejemplo, una diferencia, Hammer estableció esta medicina germánica como algo muy aterrizado en tanto en cuanto que fuera algo que pudiera ser verificado científicamente. Él era alguien muy creyente, yo creo que todos habéis escuchado, ¿no? Que era también, estudió teología. De hecho, si lo leéis, ¿no? Sus libros de su puño y letra, siempre él es muy creyente, pero para él era muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos a veces también de puentes? Porque obviamente todas esas cosas de todo está en mi mente, todo lo puedo transformar, si lo pienso, lo manifiesto. Digamos que quizá son cosas que no es que no sean posibles, pero son menos aterrizadas. Y yo creo que para ir pues del punto A al punto B, si están muy lejos el uno del otro, mejor pasito a pasito, porque si tratamos de dar el salto, te puedes caer, ¿no? Puedes caer por el precipicio, ¿no? Y de alguna manera, pues lo que tratamos aquí es caminar sobre seguro, paso a paso, poco a poco, y por eso para nosotros es muy importante que este conocimiento se mantenga y aunque haya otro, se mantenga, se profundice, no caiga en el olvido, no llegue a pensar que está pasado de moda, que es menos válido, que suena antiguo, y trabajarlo mucho porque pues si miramos el mundo que nos rodea, cómo funciona el sistema médico, cómo funciona, o incluso las propias creencias que tenemos la mayoría de nosotros, o si no somos la mayoría de nuestra familia, amigos, seres cercanos, vemos la cantidad de limitantes que hay y quizá para nosotros esta es una herramienta muy aterrizada, ¿no? Para pasito a pasito ir descubriendo, comprobando y manifestando, ¿no? O sea, la manifestación, pues hay quien dice que si lo atraes y lo piensas llegará, pero pues yo quizá que a veces era que no tengo tanta fe, sí lo pienso, sí lo busco, pero también actúo para que se cumpla, se manifieste lo que quiero, ¿no? Y digamos que, que dentro de la personalidad de Hammer, porque hay que entender que cada conocimiento tiene una búsqueda, él, él era muy aterrizado, aunque él estaba abierto a todo, él era muy aterrizado y era pasito a pasito, ¿no? Porque y esto, no sé cuántos aquí, pues sois terapeutas, atendéis a personas, pero esto pasa cuando de pronto, ¿no? Pues llegan síntomas difíciles, la parte difícil. Si no somos aterrizados y vamos poco a poco, de pronto pues llega el miedo, no estoy preparado para esto. Y salta, ¿no? Salta el pánico y nadie ya sabe qué hacer, ¿no? Y eso pasa en Sí. muchas ocasiones. Por eso es importante pasito a pasito, ¿no? Sí, fíjate David que si la mayoría de aquí ya sabe, son descodificadores o están estudiando la maestría o ya han sido consultantes míos y no sé en qué me quedé, en qué me quedé cuando se cortó, pero bueno, aquí lo que buscamos chicos es que sepan que independientemente de cualquier herramienta terapéutica que ustedes utilicen, si conocen esta nueva medicina germánica, la terapia que ustedes usen, utilicen, tengan fe, estén acostumbrados, estén reestructurados con esas herramientas, les va a ayudar muchísimo a ser más enfocados, puntuales y sin miedo. O sea, sin miedo de decir, ¿y esto qué? O sea, esto no entiendo, ¿de qué se trata esto? ¿No? O sea, este síntoma.
¿Cómo lo podría yo atender? Si te basas en las 5 leyes biológicas, vas a jalar todas esas herramientas terapéuticas que tú sabes, que todo, porque todo suma. Y eso es lo que yo quería explicarles. Desgraciadamente hoy se ve la descodificación sin las leyes biológicas y eso no es descodificación, hablando de cómo surgió la descodificación biológica. Así que los invito a que puedan aterrizar esta nueva medicina germánica como concepto, o sea, como un todo, para poder seguir sumando con lo que ustedes ya saben, porque la mayoría de aquí tienen muchísimos conocimientos y, y pues es nada más de sumar, de seguir sumando y de poner orden, de darle lugar a Hammer, el lugar ese lugar que merece, porque realmente si no tuviéramos esta nueva medicina germánica o estas 5 leyes biológicas descubiertas, porque no son hipótesis ni teorías como lo dicen en la web, ni tampoco el doctor Hammer es el padre de la descodificación, hay tanta información tan errónea que por eso se distorsiona todo y nadie entiende nada. Si no fuera por este descubrimiento, pues no existiría la descodificación biológica y todos los nombres que han cambiado. Así que, pues yo los invito a que se sumerjan al estudio de estas 5 leyes biológicas basado dentro de esta nueva medicina germánica y ya ustedes pues van a jalar todas esas herramientas, van a activar esos botoncitos para poder acompañar a sus consultantes, pacientes, a ustedes mismos, a su familia, a sus amigos. Pero bueno, eso, si quieren después, hacemos un video, David. Bueno, en mi caso podría yo hacerles un video más de historia de la descodificación biológica y cómo se fue transformando, obviamente con información que me conste y no que nada más sea de copiar y pegar, sino realmente una investigación profunda. Algunos de mis alumnos ya tienen la historia, pero hacer otro videíto, pues como de historia, ¿no? Porque también es muy bonito conocer la historia para saber dónde estamos parados. Así que bueno, adelante, David. No Bueno, sé si tengan hasta aquí algún comentario o alguna duda, alguien de ustedes, alguien que no conozca nada de esto, ¿no? Recuerden, ustedes pueden abrir su micro porque no veo todas las pantallas, pero si no, pues adelante, David. Gracias. bueno, digamos que como pues no estoy al corriente, ¿no? Pues de los conocimientos que tienen, pues sí era necesario quizá un pequeño repaso para introducir pues lo que quiero platicar luego, ¿no? De las 5 leyes biológicas. Esto que aparece aquí, ¿no? El descubrimiento más importante, ¿no? Que de hecho Hammer le llamó la ley férrea del cáncer, porque porque bueno, él en principio pensaba que esta información solo servía para los cánceres y al principio incluso ginecológicos, ¿no? De testículos, de útero, de ovarios y demás, porque fue su caso personal, ¿no? Fue lo que primero pensó, ¿no? Que era un hallazgo para esa parte y ya de hecho luego incluso la extendió, ¿no? Primero era la ley férrea del cáncer y ya luego era eh, eh, del cáncer y todas sus enfermedades equivalentes que en realidad, pues al final todos los cambios orgánicos se pueden considerar dentro de un cáncer, porque al final el cáncer es una alteración de nuestras propias células, de nuestros tejidos, ¿no? En cierta medida, ¿no? Ya sabes, sin que tenga por qué ser maligno o benigno, simplemente la alteración ya puede ser visto como cáncer de manera general. Obviamente también el lenguaje de Hammer era duro, era directo, ¿no? Muchos tratan de no usar la palabra cáncer, de incluso no usar la palabra enfermedad y demás, porque si os fijáis en una parte, ¿no? de la derivación que ha habido y que es normal, y que es normal que ocurra, es que si el conocimiento de Hammer era muy vinculado a la medicina, parte, ¿no? de este conocimiento se ha llevado más a la psicoterapia por también temas legales, ¿no? Porque al final eh, las personas pueden incurrir, ¿no? O a veces se ve de esa manera como que alguien, si actúa de manera médica, tanto si es médico como si no, tiene la responsabilidad sobre lo que le ocurra al otro, ¿no? Y que de hecho ese es el principio del fin del sistema médico, ¿no? Porque en el momento de que nadie se puede hacer la responsabilidad de otro, tiene que hacerse la responsabilidad de un sistema y cuando le das la responsabilidad de un sistema, realmente el sistema no puede atender a cada caso porque el sistema es un constructo, ¿no? Ni siquiera es un ser vivo, ¿no? Entonces, de ahí surge, ¿no? Esta medicina que tenemos que a veces puede ser tan incomprensiva, tan dura, porque,
pues realmente estamos pidiéndole un imposible al sistema, ¿no? Un imposible que no se resuelva todos nuestros problemas de salud, que entienda cada uno de nosotros. No, no hay recursos para eso, ¿no? Nos toma una vida entera entendernos, trabajarnos, como para pedir que el Estado tenga un grupo de especialistas, ¿no? Que se dediquen a eso para todos, ¿no? No, es difícil, ¿no? A veces no, nos entra el enfrentamiento contra el sistema, pero no nos damos cuenta que es que pedimos cosas imposibles o es que no nos hacemos responsables de lo que nos toca. Bueno, en este caso, esta sería la primera parte, porque la primera ley tiene tres criterios. Perdónenme si ya lo conocen, pero para quien no, el primer criterio es que cada enfermedad, en adelante llamado programa especial biológico significativo, ¿no? Que realmente nosotros simplificamos como programa biológico, tiene su origen en un DHS, ¿no? Que es el impacto dramático, ¿no? El síndrome de Dirkhammer y que es un shock biológico inesperado, muy agudo, vivido en soledad y que ocurre de manera simultánea en psique, cerebro y órgano, ¿no? Esa es la parte importante. De hecho, Hammer eso lo mantiene muchísimo, ¿no? De que psique, cerebro, órgano, porque de pronto pues hay quien separa, ¿no? Ah, puede ocurrir solo en la psique y no en el órgano, o solo en el órgano y no en el cerebro. Y la herramienta, ¿no? que tuvo Hammer pues fue la tomografía craneal, pues para poder verificar las tres partes, ¿no? Imágenes, si quien abra sus libros va a ver que hay imágenes del tumor, del crecimiento, de la ulceración, del síntoma que sea, del tejido, ¿no? Se ve también la tomografía del cerebro y ya luego pues explica las circunstancias de la persona. Estas cinco leyes biológicas en resumen, para no hacerlo largo, ¿no? Nos explican esa primera ley de dónde proviene la enfermedad, que la enfermedad proviene de ese impacto biológico, pero que aunque recibamos el impacto biológico, en un momento no tiene por qué manifestarse en ese determinado momento la enfermedad, porque ese impacto biológico lo que hace es que nuestro cuerpo se adapta a esas nuevas circunstancias y para adaptarse a esas nuevas circunstancias hay veces que un tejido tiene que crecer, otro tiene que perder función, ¿no? Dependiendo de qué tipo de tejido sea. Y es posible que no haya síntomas aparentes porque los síntomas que suelen ser más llamativos son los síntomas de reequilibrio, ¿no? Pues me llega la fiebre, estoy enfermo, estoy hinchado, ¿no? Etcétera, me duele, suelen ocurrir, ¿no? en esta parte del programa. Y aquí llegaríamos a la segunda ley biológica que nos explica cómo transcurre la enfermedad, ¿no? Y esto es algo que nos da mucha precisión terapéutica porque incluso cuando nos llega alguien a consulta y ya conocemos el conflicto activo, por ejemplo, podemos ya decirle que si consigue resolver el programa, ¿no? Resolver, llegar a una solución, que es esta zona de aquí, ¿no? La conflictolisis, la solución del conflicto, es posible que según el programa, pues que tenga unas diarreas, que tenga fiebre, que se le hinche una articulación, ¿no? Pues dependiendo del programa que esté activando, ¿no? Esto nos da mucha precisión y nos da mucha precisión a los tres niveles, ¿no? En el tejido, en la psique y en el cerebro. La tercera ley es, quiere decir que depende del origen que tenga el tejido. Hay tejidos que evolutivamente son más arcaicos, como el tubo digestivo, y otros que evolutivamente son más modernos, como las retinas, como el sistema nervioso, como la epidermis. Entonces, dependiendo del tipo de tejido que esté afectado por el programa, va a actuar, va a adaptarse de una manera específica. De hecho, así de manera general, la parte más arcaica de nuestra biología ante los problemas se hace más grande, crece. Y la parte más moderna de nuestra biología, ante una situación que la supera, su lógica es alejarse, huir. eh, eh, Esa es la manera, desconectarse, esa es la manera que tiene nuestra parte biológica más moderna. ¿No? Son dos tipos de comportamiento. De hecho, este principio de la polaridad, que aparece en muchos conocimientos como el yin-yang, en la medicina germánica todo el rato existe esa polaridad, ¿no? Hay un conflicto activo y hay una fase de solución, ¿no? Entonces, como la noche y el día, ¿no? Pues igual, existe esa polaridad, ¿no? Y esa polaridad, al final, es una forma de entender, ¿no? cómo funciona toda la realidad. Porque esta medicina germánica es útil para todo ser vivo, ¿no? Plantas, la bacteria más pequeña que te puedes imaginar sirve para todo lo que está vivo. Y bueno, ya esto, aunque se escapa a como
a como Hammer lo instauró, que era para la propia pues, salud del ser humano y de los animales, porque él también atendía animales con estos principios. Hay casos documentados de con su tomografía perros, gatos, periquitos, pájaros, de todo atendía. Realmente la comprensión profunda de nosotros mismos también incluso esto aplica a la propia naturaleza, aunque no esté, aunque hay quien pueda considerar que no está vivo el planeta Tierra, que no están vivos los astros, que no está vivo el agua, el demás, realmente viven estos principios polares, ¿no? Y de hecho, sobre todo, ¿no? La cultura asiática, ¿no? Con el Tao, la transmutación, todo ese tipo de conocimientos están muy conectados a esta polaridad de la realidad, ¿no? Y en eso se basa la medicina germánica. La cuarta ley, que tiene que ver con qué papel juegan los microorganismos en nuestro cuerpo y entender, ¿no? que nuestro cuerpo es el ecosistema de muchos microorganismos. De hecho, tenemos más microorganismos que células y que somos su casa y no les interesa que estemos muertos y hay una simbiosis con ellos, con todos, hasta los que vemos como malos. Hay una simbiosis y bueno, dentro de esta cuarta ley entendemos muy bien cómo funcionan, ¿no? Cómo funcionan para el equilibrio de nuestro organismo. Y la quinta ley, de hecho, estas cuatro primeras leyes, porque de hecho la misión germánica empezó en 1981, o sea, él la empezó a investigar en el 78. Muchos, me imagino, conocen la historia, que murió su hijo y eso fue lo que le llevó a investigar esto por sus síntomas y por las vivencias que tuvo. Pero al principio pues era la primera ley, ya estaba viendo la segunda y estaba cerrándola como entre el año eh, 84, ya había visto todo lo de las tomografías, ya lo había extendido para todas las enfermedades. Es en el año 87 cuando ya tiene las cuatro primeras leyes ya cerradas, ¿no? Ya lo entendió y ya pudo desarrollar conocimiento ya con las cuatro primeras leyes. Y realmente la quinta ley, que fue años más tarde, de hecho, él vivía por el principio, ¿no? Pues en diferentes ciudades de Alemania, porque sí tuvo que mudarse, pero ya la quinta ley incluso fue ya en su estancia en España cuando la desarrolló y simplemente es decir que esto de aquí atrás no ocurre por error, por fallo divino. De hecho, el primer libro de Hammer hablaba de un cortocircuito en el cerebro, porque pues al principio no entendía, o sea, él pensaba que sí, que había una agresión, que ante esa agresión teníamos esos síntomas, pero no había embonado todo para entender que las adaptaciones, aunque a veces no son funcionales en la vida real, el sentido de la naturaleza es que todas las adaptaciones que tengamos tengan un sentido, sirvan para algo. Todo tenga un propósito, ¿no? Por eso hablaba de un sentido biológico, que incluso un tumor que crezca tenga su propósito de secretar, por ejemplo, más jugos gástricos, ¿no? Obviamente, eh, podemos tener problemas por eso, ¿no? Y hay que, pues, explicarlo, ¿no? Minuciosamente, pero nuestra biología trata de eso, asegurar la supervivencia. Y de hecho, todas esas cosas que se hablan de la mutación, de la genética, todo ese tipo de cosas que se están buscando desde la ciencia, en la medicina germánica se explica muy bien porque desde la ciencia se habla de que se mezclaron mal unos genes y porque se mezclaron mal unos genes, esta persona tuvo esa mutación y tuvo las malformaciones. Y es como si nosotros fuéramos esclavos del servicio de que nuestros genes tiren los dados y jueguen al azar. Pero realmente nuestros genes son unas recopilaciones como la caja negra del avión, que agarra toda la información y es la recopilación de toda la información, de toda la experiencia de nosotros y de todos los que iban antes de nosotros, ¿no? Es una recopilación porque al final de eso la vida, ¿no? Siempre está superando obstáculos, ¿no? Para evolucionar, para sobrevivir. Y todo el ADN es el desarrollo de esa información. Y no es que la mutación del ADN nos provoca esos síntomas, sino que el conflicto biológico que nosotros vivimos, esa circunstancia, modifica el órgano, modifica, ¿no? Nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra psique, pero también modifica el ADN porque al final todo se registra ahí. Todo se registra ahí. Y poco a poco, la ciencia, ante las evidencias, va torciendo su brazo, va dando su brazo a torcer, poquito a poco, y demás, porque ya se está viendo, ¿no? Antes se decía que era, por ejemplo, imposible que se reprodujeran las neuronas. Ya se ha visto que sí. Antes se decía que
que era imposible que se modificara, o sea, más allá de de las mutaciones, que era imposible, pues la epigenética, por ejemplo, ya se ha visto que sí, que con lo que vivimos, todo eso se registra y cambiamos nuestra genética. Entonces, todo poquito a poco va abriéndose ese panorama. De hecho, eh, mi maestro, ¿no? Y algunas personas que estaban en esto, pues hace más años que yo, pues siempre pensaban que esta información quedaban 100 200 años para que llegara o más, o que nunca iba a llegar, que la iban a sepultar. Pero pues estamos viendo que parece, ¿no? En este nuevo siglo de internet, redes sociales, hay mucha gente, ¿no? Buscando esto y dándose cuenta. Yo no sé si alguno, antes de que escuche esta información, pues viendo sus síntomas, viendo lo que vivía, se daba cuenta de que si vivía mucho estrés, vivía unas circunstancias, ¿no? Dramáticas, y demás, tenía unos síntomas, ¿no? Y que eran muy específicos en él y que otra persona, está el típico, ¿no? Que siempre enferma del estómago, el que enferma, ¿no? De la espalda, y te vas dando cuenta, ¿no? De todo eso. Entonces me gustaría así como un tema añadido, porque a mí me gusta muchas veces, ¿no? No solo pues estudiar la medicina germánica así como tal, sino contrastarla con otra información, pones la prueba. Y a mí siempre me gustó mucho la ciencia y aunque no esté de acuerdo no significa que la lea, que la valore, ¿no? Y me gustó que llevan tiempo haciendo los estudios del efecto placebo y nocebo. Yo creo que todos habéis escuchado aquí que es el efecto placebo y nocebo, ¿no? Es este efecto en el que pues le dan unas pildoritas, ¿no? Una con el fármaco real a un grupo y al otro que se llama grupo de control, le dan una pildorita que en realidad es azúcar. Y a los dos le dicen que están tomando el tratamiento, un tratamiento antiinflamatorio, antidepresivo y demás y se encuentran que hay una gran parte de las personas que toman la pildorita de azúcar que les hace efecto el fármaco, en este caso realmente pues el efecto placebo, les hace efecto esa pildorita de azúcar como si hubiera tomado el analgésico o el antidepresivo, les hace el mismo efecto. Y, y es un fenómeno pues bien curioso, ¿no? Que se lleva dando, por ejemplo, pasa mucho con personas que tienen problemas de huesos, dolores y demás que esas personas entran en pánico porque, por ejemplo, cuando tienen una crisis, ¿no? De dolor, dolores de cadera, de espalda, son muy fuertes, ¿no? Le tienen tanto miedo al dolor y se sienten indefensos ante él que saben que necesitan una ayuda. Y a esas personas le dan el fármaco, a veces es el fármaco real, pero por ejemplo ese fármaco técnicamente es imposible que le llegue a la zona de Diana hasta media hora después. Pues le dan el fármaco y en menos de un minuto ya se les quitó el dolor, la crisis de dolor. ¿No? Y hay muchos casos así, y esto lo investigó la ciencia, ¿no? Está tanto el efecto placebo, ¿no? Como el nocebo, ¿no? Que directamente creo que algo es maligno, ¿no? Por ejemplo, muchas personas que se centran que la contaminación es muy mala, que toda la comida está corrompida, todo está contaminado, ¿no? Porque de pronto aquí hay varias vertientes, ¿no? Hay personas que un poco a lo mejor no le ponen mucha atención a su salud, pero hay otras personas que le quieren poner atención a absolutamente cada detalle mínimo, ¿no? Y en la vida, si vivimos en grandes ciudades, hay mucho contaminante, eh, tóxicos de los coches por todos lados, y por más que lo intenta esa persona, no puede evitar exponerse a todas esas sustancias, ¿no? Y esas personas empiezan a sufrir a veces síntomas cuando realmente no los tendrían que sufrir porque realmente no están esos tóxicos que ellos creían, pero simplemente creer que hay algo que me va a hacer daño puede generarme los síntomas de que me haga daño, ¿no? Ese sería el efecto nocebo, ¿no? Y lo interesante de esto es que, pues sí, se ha investigado de una forma científica y ellos tienen su explicación, pero nosotros vamos aquí a tratar de darle la explicación desde la medicina germánica a este efecto y incluso llevarlo más allá. Entonces, esta frase que está aquí, ¿no? Que me resulta muy interesante, ¿no? Que es realmente un efecto que ocurre en algunas circunstancias, porque el efecto placebo o nocebo no le ocurre a todo el mundo, o realmente siempre hay efecto placebo y siempre hay efecto nocebo, aunque a lo mejor no sea tan evidente, ¿no? Esa sería la pregunta. Y aquí simplemente por poner, ¿no? Estos son estudios, aquí tengo el link, ¿no? Y demás para la liga, para que le interese. Pues son estudios muy interesantes, ¿no? Y son bastante nuevos, ¿no? Que hablan de que hay personas, ¿no? Si por ejemplo nos vamos aquí a esta gráfica, este es el efecto.
que les hace el fármaco y en las personas que nunca han estado, nunca han tenido un tratamiento de antidepresivos para la depresión, tanto el que toma el placebo como el que toma la droga tienen efectos, los mismos efectos positivos. De hecho, incluso se llegan a ver algunos que sin tomar la sustancia tienen todavía más efectos positivos que los que tomaron la sustancia real. Y hay así muchas gráficas diferentes, ¿no? de ese efecto, ¿no? De hecho, esto, esto es información, ¿no? de la ciencia común, de la ciencia tradicional, ¿no? Esos son varios extractos, lo que indica, como se muestra en la figura 3, prácticamente no hubo diferencias entre el fármaco y el placebo, entre los pacientes que nunca habían tomado antidepresivos. En conjunto, los datos de ambos estudios sugieren fuertemente que las recetas de antidepresivos no deben administrarse a personas deprimidas que nunca las han tomado antes. O sea, allí hay gente, hay incluso grupos de médicos en Estados Unidos que quisieran engañar a sus pacientes y darles placebos para ayudarles. Y entonces aquí nos damos cuenta de cuál es el mayor efecto que tiene esa consulta médica. El fármaco que le da o que tienes un especialista que se la sabe todas, que es el número uno del mundo o el mejor de la ciudad y que te hace sentir seguro y te quita el miedo y te ayuda, ¿no? a salir de ahí. ¿Qué es lo que tiene mayor efecto? Y entonces aquí llegamos a una parte importante, ¿no? Si vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí, ¿no? Aquí también está igual, ¿no? De hecho, aquí incluso habla de no solo de antidepresivos, sino habla de personas que tienen tratamiento de osteoartritis en la rodilla y cómo el placebo fue significativamente mejor que la combinación de condroitina y glucosamina, que sirve, ¿no? para las articulaciones comúnmente, funciona mejor el efecto placebo. Y entonces esta imagen, ¿no? que quise poner aquí es muchas veces las personas, cuando empiezan a estudiar medicina germánica y otros conocimientos, también entran en las circunstancias de fármacos sí, fármacos no, fármacos y que si son químicos son malos, lo natural vale, lo químico no, y empiezan todas esas vueltas que se le dan, ¿no? a ese tema, todas las vueltas que le da. Y sobre todo hay gente que está muy apegada, ¿no? al fármaco, al tomar algo, y que es muy difícil tratarse si no toman algo, ¿no? Por ejemplo, medicina germánica originalmente sí se usan fármacos. No, Hammer nunca estuvo en contra de los fármacos. Él podía mandar analgésicos, pero pues él prefería que si tengo un proceso de inflamación, una fiebre muy alta, dar un paseo al aire fresco en la noche tiene un efecto, ¿no? simpático tónico, quiere decir, ¿no? que de alguna manera el efecto de reparación se inhibe y me siento mejor en lugar de tomar fármacos, pero no estaba en contra, los podían tomar y de hecho en casos más fuertes llega a usar pues, derivados, ¿no? de la cortisona y demás. Digamos que no es por lo que hay que empezar, pero el punto de vista es que no hay fármaco ni bueno ni malo, sino es cómo se aplica y por qué, y entender que el fármaco es un estímulo. El fármaco es una esencia, un extracto que se ha hecho una pildorita, entonces en muy poco espacio trato de meter un estímulo químico muy grande. Pero la persona está viviendo todo el rato estímulos. Un estímulo puede ser ir a una clase de yoga, salir a correr, todos son estímulos que detecta nuestra biología. Y entonces en este caso nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, en la consulta médica, y yo no soy médico, pero tengo algunos compañeros de estudio médicos con los que vemos muchos casos juntos, se dan cuenta que primero, con el mismo fármaco, tienen efectos secundarios completamente diferentes a los pacientes. Y supuestamente el fármaco vale para lo mismo. Y unos incluso no tienen ningún efecto y otros los tienen muy alto, ¿no? Hay mucha disparidad. Entonces te das cuenta que sí, que el fármaco tiene una información, pero que tan importante es la información del propio fármaco como la información que tiene el que lo recibe, porque en tu información, en tu código, puedes ver que ese estímulo no es conflictivo, ese estímulo no me estimula, valga la redundancia, y entonces el fármaco no me hace efecto. En cambio, hay personas que que por la información que tiene acumulada generación tras generación, por vivencias y demás, esa esencia que hay en ese fármaco desencadena un estímulo grandísimo, ¿no? Por ejemplo, y estímulos de un tipo o de otro, ¿no? Hay quien le puede digestivo muy fuerte, pero hay otro que es solo un dolor de cabeza.
Y hay veces que incluso llegamos a la confusión que creemos que es por el propio fármaco y llegamos que no es el fármaco, sino que fue el estímulo de que hay un profesional de la salud dándote el fármaco. Entonces nos damos cuenta que todo importa, que todos son estímulos, que todos son información, tanto drogas, fármacos como actividades que haga, y que, y que en realidad pues se trata de entenderlos todos y hasta ponerlos por igual, ¿no? No pensar, al final, un fármaco es como una esencia, ¿no? Cuando tomas, por ejemplo, homeopatía y demás, es como diciendo lavanda, ¿no? Pues tratas de meter muy concentrado la esencia, la experiencia que tendrías paseando por un bosque de lavanda y oliéndolo, ¿no? Y si en tu biología ese tipo de experiencia es un lugar seguro y bueno, te va a hacer buen efecto. Pero si alguien conecta ese estímulo con que hubo una tragedia ahí, con que en su familia hubo una pelea, una bronca y había mucha lavanda en ese lugar, conecta ese estímulo con algo peligroso, ¿no? Por eso hay tanta disparidad. Y siguiendo con el tema, no solo la disparidad de los estímulos, ¿no? Esta sería la típica explicación que ellos darían, ¿no? Que quizá ni viene ya al caso, ¿no? Con todo lo que ya hemos explicado, porque ellos consideran que simplemente liberan endorfinas las expectativas de mejorar, pero realmente esto va mucho más allá. Obviamente, si te sientes cuidado, te sientes protegido, sales del conflicto, ¿no? Porque te está cuidando de algo que pasa mucho miedo, y entonces entras en solución y claro, ese estrés que viviste, cuando pasas mucho estrés y ese estrés acaba, pues se liberan, ¿no? Pues estímulos de placer porque ya ha acabado el sufrimiento, ¿no? Por eso se recomiendan duchas frías. Duele mucho meterte en la ducha o ahora los baños de hielo. Lo pasas muy mal, pero cuando superas esa tragedia tan grande de meterte a las 7 de la mañana con cubitos de hielo en esa, pues, en esa tinita de agua y sobrevives y sales, pues es un estímulo. Me he quitado el sufrimiento mayor, pues ahora me llega el gusto, ¿no? De que me he liberado de ese problema, ¿no? Es que eso sería, si hablamos de las dos fases, estoy en el conflicto biológico, estoy en esta parte y ese estímulo me permite resolver mi problema. Que de hecho, eh, ya hemos desvelado, ¿no? La primera herramienta terapéutica, la más importante, que es el acompañamiento humano, ¿no? Cuando una persona entra en un ataque de pánico, pase lo que pase, lo más fuerte que hay es otro humano en el que confíes y que te proteja. Eso es lo más fuerte que hay, ¿no? Y eso es esa es la labor que pues le están dando a muchos médicos, que muchos todavía se creen que lo más importante es que lo diagnostique bien, que le diga que le queda poco de vida, cosas así, ¿no? Me río, disculpa, porque pues sí, sí son cosas duras, ¿no? Y a veces pues uno trata hasta de aligerarlo, y no se dan cuenta que lo más importante es que cuando la persona está perdida, tiene síntomas que no sabe qué hacer, hay alguien que lo aterriza. Le dice, hay algo con lo que te podemos ayudar. Eso es lo más importante que hace un médico y lo más importante que podemos hacer nosotros por otra persona. Entonces ya de alguna manera, realmente esta diapositiva la hemos dicho, ¿no? Del efecto, ¿no? Del estímulo. Hay que entender, ¿no? Que el conflicto biológico que activa el programa biológico, nuestra biología analiza todo, ¿no? Y todo quiere decir tanto lo que está ocurriendo físicamente como lo simbólico, ¿no? ¿Y por qué lo simbólico? Porque al final nosotros hemos desarrollado mucho nuestra psique, nuestra mente, y nos interesa tanto toda la parte de las malas noticias, de peligros, porque hemos descubierto que cuanto más nos centramos en buscar los peligros para evitarlos, más capacidad tenemos de supervivencia, ¿no? Por eso tenemos incluso esa atracción tan fuerte al miedo, a lo peligroso, nos atrae tanto ver todo eso porque es como diciendo, como cuando vemos una película, ¿no? Que se disparan, se pegan, es un poco la experiencia de decir, si en un momento me meto en un problema, si lo mismo doy el golpe que da el protagonista o agarro el arma así, puedo salir vivo, ¿no? Por eso interesan tanto ese tipo de, pues, de entretenimiento, ¿no? Entonces los estímulos pueden ser tanto simbólicos como tangibles, y entender que lo más importante que tenemos que ver aquí es la competencia entre estímulos. ¿Y qué quiere decir la competencia entre estímulos? Que en realidad todo el rato recibimos muchos estímulos, que recuerden, esos estímulos pueden ser
peligrosos para nosotros y si son demasiado peligrosos y no los podemos enfrentar con los recursos que tenemos, superan nuestro umbral de tolerancia con nuestra biología y entonces disparamos el programa biológico que luego da lugar a la enfermedad, porque nuestra biología dice, con lo que tenemos aquí, no podemos hacer frente a esta situación. Eso es lo que dice nuestra biología, entonces dice, tenemos que adaptarnos, ¿no? Y eso es lo que corre el programa. Entonces, me gusta este concepto de competencia entre estímulos porque, claro, por ejemplo, si tú a una persona le das una pastilla de estas pues, para dormir, ahora mismo no me acuerdo de nombres concretos, pero de una pastilla de dormir bien fuerte, pero le pones una pistola en la cabeza, ¿qué estímulo es más fuerte? Pues quizá es más fuerte el estímulo de la pistola en la cabeza y se le acelera el corazón, segrega un montón de adrenalina y sale corriendo, pelea y jamás en la vida duerme hasta 2 días después. Siempre hay competencias de estímulo y hay que ver el estímulo más fuerte vence. De hecho, nuestro cuerpo al final tiene que ser un experto en manejar recursos y el estímulo más intenso hace que los demás problemas pues, sean secundarios. Esto nos pasa en la vida, ¿no? Que a veces estamos muy preocupados por algo, pero nos pasa una cosa 10 veces peor, ya ese problema se nos olvidó, ¿no? Esto pasa también mucho, por ejemplo, con aquellas personas que dejan todo de última hora, ¿no? Que pierden el tiempo, ahora se llama como procrastinar. Y esas personas, que podemos ser muchos de nosotros, ¿por qué lo dejan todo para última hora? De hecho, hay una constelación ahí, hay un tipo de comportamiento que explicaremos mejor, porque realmente esa tarea le genera conflicto. Por ejemplo, en mi caso puede ser que si soy muy perfeccionista, tengo mucho conflicto de no hacerlo lo suficientemente bien. Pero si de pronto llega la fecha de entrega, de última hora te pones a correr y hacerlo en el último momento, ¿por qué? Porque sí me da miedo no hacerlo lo suficientemente bien, pero me da muchísimo más miedo el no entregar el trabajo y quedar mal. Esa es la competencia de estímulo y eso lo tenemos que ver todo el rato con fármacos, o sea, hay que tenerlo todo en cuenta, ¿no? Y cuando lo entendemos así como los estímulos, sabemos qué significa cada estímulo y lo conectamos todo, porque cuando incluso nosotros estamos atendiendo a alguien, pues no es fácil, ¿no? Ah, tienes este problema, salta el trabajo, deja tu familia, pues hay que lidiar con muchas cosas y hay que tratar de encajarlo todo. Por ejemplo, la homeopatía puede ser muy útil, pero si hay una persona que está con síntomas muy, muy fuertes, ¿no? De que se está recuperando y esa persona, el tratamiento médico que le dan quizás es muy caro. Quizá le demanda mucha atención y mucho esfuerzo, que tengo que comer la dieta, que tengo que hacer algo muy específico. Quizá aunque esos nutrientes o esa homeopatía tiene un estímulo muy positivo, el estar tomando una gotita cada 10 minutos le puede estresar más y que el estímulo del estrés le gane al beneficio de la homeopatía, por ejemplo. Entonces, por eso todo el rato hay que entender ese equilibrio, ¿no? Eso es muy importante. Entonces aquí vamos a un caso más allá, porque hay algo que me encanta, porque en la medicina germánica, en este estudio muchos, claro, tratan, esto lo he visto más, ¿no? Como pues desde el punto de vista, ¿no? Como los que estudian puro 5 leyes biológicas, de que tratan de no usar la palabra enfermedad, o tratan ya de no usar diagnósticos médicos, que la mayoría son síndromes, ¿no? Una gripa, ¿qué es? Pues, muchas cosas, ¿no? Dolor de cabeza, puede ser vías respiratorias, pueden ser dolor de huesos. Y nosotros, desde la medicina germánica, desciframos cada uno de los síntomas de esa enfermedad y cada uno tiene un significado, ¿no? Según dónde tenga el síntoma y qué tipo de síntoma sea. Entonces, para mí es muy interesante agarrar cosas como qué efectos tiene que un perro con la rabia te muerda, qué efectos tiene que un alacrán, por ejemplo, te pique, todo ese tipo de cosas, porque de pronto hay un montón de síntomas que te aparecen ahí en una lista y no a todo el mundo les pasa. Unos los tienen todos, unos tienen unos y otros no, unos tienen poquitos, otros tienen muchos, ¿no? Tienes toda esta variedad que hemos dicho antes. Y entonces aquí llegamos al mismo punto que hemos visto en el placebo, ¿no? El estímulo. Para empezar, y para no llevar a confusiones, Hammer, cuando determinó la medicina germánica, en la primera ley, dijo que esas leyes biológicas eran válidas para todo lo que no fuera traumatismo, o sea, esas leyes no eran válidas para un traumatismo, para un envenenamiento o una desnutrición severa. De alguna manera era importante
para ese marco, ¿no? científico, para poder estudiar las 5 leyes biológicas, pero cuando te das cuenta que todo es un estímulo y que hay personas que les pica un alacrán y les hacen que una arañita, que una mosquita y otros se pueden morir. Incluso decimos dos adultos robustos de 80 kilos que supuestamente no suelen morir, pero hay algunos que pueden morir, ¿no? Pero nos damos cuenta de que aquí entra también ese efecto, que ni siquiera ya le llamamos nosotros efecto placebo-nocebo, sino decimos que la persona vive una situación conflictiva y que si esa situación, por la persona que es, por sus circunstancias, por su información, tiene unos niveles de intensidad altísimos, desencadena un estímulo muy grande y puede morir. Y en cambio para otro no es nada dramático, ¿no? Por eso siempre se dice, los que están acostumbrados no les pasa, los que sí, y no se trata de los que están acostumbrados, simplemente los que tienen miedo porque han vivido la experiencia en sí y en su familia de que no es dramático que te pique un alacrán. Pero si desde pequeño, pues tu madre te educa responsablemente, ¿no? Que te alejes, que te pueden matar y encima tratamos muchas veces de asustar mucho, porque si no le dices que es algo muy, muy, muy peligroso al niño, él dice, ah, por lo mismo no es tanto, puedo jugar con él. De hecho, hasta los médicos usan esa estrategia, ¿no? Como las personas, si no le dices, si no haces esto, no te vas a morir, aunque a veces no están tan mal, muchos médicos exageran para que sigan pues, sus indicaciones. Pues aquí pasa igual, ¿no? Ese estímulo como el estímulo es el ataque de este animal que se ve feo, que difícil que no te duela, ¿no? Etcétera. Es un animal, pero bueno, comparado con lo que es un ser humano, pues es chiquito. ¿Qué información nosotros tenemos para interpretar ese estímulo? Pues tenemos nuestra información personal, ¿no? Nuestras experiencias personales, lo que nos ha inculcado nuestra familia, tanto de una forma consciente como inconsciente, incluso cultural, ¿no? Cultural, una cultura también puede establecer como peligroso o no. Qué curioso, por ejemplo, ¿no? Que haya tantos animales venenosos y peligrosos en América y en Australia, que son zonas colonizadas por europeos y los europeos, ahí no nos mata nada. Ahí nos morimos de aburrimiento, de pena, de tristeza, pero no nos mata una araña, nada, ¿no? Es curioso, incluso pensar fuera de la caja, ¿no? Abrir la mente, ¿no? Entonces, bueno, está la información genética. Y entonces, ¿cuál de esas tiene mayor peso? Pues nunca lo sabremos. Y no estoy diciendo que el veneno sea inocuo, pero ¿qué lo hace peligroso el veneno? La información que tenemos, las experiencias, ¿no? O sea, ¿dónde está, no? Y lo más importante, cada uno tiene su umbral. Normalmente, en la medicina estadística, ¿en qué umbral nos fijamos? En lo que le ocurre a la mayoría, ¿no? De la mayoría no sobrevive a esto, ah, pues yo tampoco tengo probabilidades. Pero la medicina germánica nos invita a alcanzar la excelencia y superarnos. Y nosotros nos regiríamos por si uno puede, yo también. Y si ninguno puede, habrá maneras también, ¿no? Entonces me resulta curioso que podemos analizar todos estos síntomas. Por ejemplo, una inflamación, obviamente, no sé qué tanto conocido los programas, quizás vamos a llegar a una parte más técnica, pero al final hay unas estructuras que se rompen dentro de nuestro tejido por el ataque, por la inoculación del veneno y nuestro cuerpo tiene que reparar. Por resistente que alguien sea, es difícil que no haya, aunque sea una pequeña inflamación, por la parte, el efecto mecánico, ¿no? Aunque bueno, por ahí prodigios que lo mismo nada, ¿no? Existe de todo. En cambio, hay personas que les hacen una inflamación desorbitada, ¿no? Y ahí te das cuenta que la biología detecta de que es súper destructivo esa sustancia. Y de hecho es una desvalorización de rompió mi estructura, tengo que repararlo. Dolor en la zona forma parte como la distensión de los tejidos. También hay conflictos quizá más a nivel hasta de periósteo, de activo los nervios, este dolor es muy peligroso y como es muy peligroso intensifico la señal para irme. Por eso te puedes entrenar dolor, ¿no? Los peleadores pues se parten a puñetazos y ni les duele porque están recibiendo golpes todos los días y saben cómo hacerlo, ¿no? Y hasta ya no lo detectan como algo peligroso, sino como parte, ¿no? De su trabajo, de su pasión, de lo que sea, ¿no? Sudoración. ¿Quién no ha sudado muchísimo cuando ha tenido que hablarle a la persona que le gusta, ¿no? Sobre todo cuando somos chiquitos, ya tenemos mucha confianza, ya no nos pasan esas cosas. O qué le ha pasado cuando tiene que hacer una presentación en el público, ¿no? También en público, en el instituto, en la escuela, ¿no? Pues también, ¿no? Sentirse expuesto, estoy en una zona, estoy en peligro.
vómitos. Eh, Hay algo en mí que no puedo digerir, que está malo, que es peligroso, lo tengo que expulsar. Diarrea, lo mismo, ¿no? Solo que uno es como algo como que acaba de entrar, ¿no? Y otra cosa ya es como que va de salida y no puedo terminarlo de sacar. Taquicardia. Taquicardia al final no es la energía que uno tiene para poder pues, huir del conflicto, no hay un peligro y necesito energía bombearla a todo el cuerpo para hacerle frente. Espasmos musculares, movimiento impedido, que quiere decir que el animal consiguió atraparme, aunque sea chiquito, ahí me arrinconó, me atrapó y no pude evitar que me picara. Y como no pude evitar que me picara, tuve una impotencia porque no pude huir. Y entonces, como tuve una impotencia tan grande, me colapsé muscularmente, perdí la movilidad y luego cuando la empiezo a recuperar tengo espasmos. Dificultad respiratoria, ¿no? Que este es el más típico que se relaciona ya directamente con la muerte. Principalmente ocurre, ¿no? Los programas musculares de laringe, de bronquio, miedo, amenaza territorial, ¿no? Hay algo muy peligroso que ataca mi territorio, que me ha destruido territorialmente, ¿no? Este síntoma es muy curioso, ¿no? Porque ocurren casos, ¿no? De hasta que creyó que le picó un alacrán, no le picó y le empezó este síntoma y ya luego le dijeron, no te picó nada, ¿no? ¿Por qué? Pues simplemente es que la persona sienta, ¿no? El programa biológico sienta el conflicto. Y ahí te das cuenta cómo puedes, con este conocimiento, pues desgranar tanta información, algo así tan sencillo, tan cotidiano, entender por qué afecta de una forma tan diferente, ¿no? A las personas y cómo incluso podemos hacernos inmunes, ¿no? Inmunes al conflicto, inmunes a que, pues esto para mí no es un peligro, no es un problema. Entonces, bueno, este sería, ¿no? El cierre del efecto así placebo y nocebo. No sé si en realidad ya estoy platicando mucho. No sé si nos toca. No, 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 adelante. A mí me gustaría, si alguien tuviera alguna pregunta, alguna duda respecto a todo lo que ha compartido David hasta el momento. Y si alguien dice eso es imposible y estás equivocado, también lo escuche y que me dé sus argumentos. De eso se trata porque aquí es, eh, cuando tú mencionas de hacernos inmunes, de eso se trata, ¿no? De empezar a ver, a ver qué es lo que puedo hacer yo, ¿no? Yo, responsablemente, qué puedo hacer yo por mí, para mí, y cómo puedo desmontar todo eso, por ejemplo, a nivel familiar, todas esas creencias, ¿no? Familiares, culturales, personales, para que yo pueda comprender qué es lo que me está pasando en este momento y poder actuar, ¿no? Entonces, bueno, me encantaría escucharlos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que puedan compartir, debatir también. ¿Alguien? Ahí no los veo. Abran su micro con confianza. Se mueven las cámaras. Hola, Hola, Marifer. yo es que ahorita que pusieron lo del alacrán, sí, ¿cómo es nuestra información? Había una persona que trabajaba en casa de mis papás que él agarraba los alacranes con la mano, les cortaba la colita y los asaba y se los comía. Nada más le cortaba la colita. Y dices, pero no les tenía miedo a nada. Dices, es que estos no hacen nada, pero es que él creció pues rodeado de, pues yo me imagino, ¿no? De alacranes. Y sí, es como la información que traemos. Totalmente. Y pues otros casos que dices, bueno, es que cómo es que pueden vivir, por ejemplo, mi esposo tuvo cáncer en el esófago y de ahí se le fue a los huesos, eso, bueno, eso es lo que nos explicaban, y al final tuvo unos dolores, pero que ni la morfina se los quitaban, o sea, no, ya no se hallaba en ninguna posición, ya, o sea, ya era, o sea, un sufrimiento es horrible, ¿no? Espantoso, pero por eso empecé a estudiar la maestría en desprogramación, con que tuve el gusto de que Ana Linda fuera mi maestra, y dices, ¿cómo pudo haber cambiado eso con esta información? Pero pues nunca es tarde para aprender. Gracias, Gracias. gracias, María Fer. Te agradezco mucho. ¿Alguien más? Muchas gracias, muchas gracias. Poco a poquito